La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo. Isaac Asimov. Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros, futuros ingenieros ambientales. Sean todos bienvenidos a esta presentación virtual. Nuestro tema es determinación de la calidad de suelo en las cuencas del río Cutuchi. El río Cutuchi está ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga. Sus aguas provienen de los páramos del Cotopaxi. Su recorrido es de norte a sur, atraviesa poblaciones, industrias y el centro poblado del cantón Latacunga. Es uno de los ríos más contaminados en la provincia de Cotopaxi. Sus suelos son afectados por la actividad agrícola, ganadera y plantaciones, causando así la degradación del suelo, debido a un mal uso de insumos tóxicos como plaguicidas y fertilizantes, que a largo plazo causan infertilidad en el suelo. Para esto se elaboró un protocolo de muestreo de suelo para identificar cuánta contaminación existe en la cuenca del río Cutuchi. Siendo así que el estudio del suelo nos permite conocer sobre la capacidad de retención de agua, materia orgánica, la fertilidad del suelo, los minerales que existen, el carbono, nitrógeno y nutrientes. También para determinar la clase de suelo según su textura física y de esta manera planificar sobre la fertilización, rotación de cultivos, capacidad de suelo y de esta forma evitaremos que siga avanzando la degradación. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Este se caracteriza por ser una mezcla de minerales, de materia orgánica, de bacterias, de agua y de aire. Al mismo tiempo, esta va a constar por 3 fases, como lo vemos en la imagen. Consta de parte sólida, de parte líquida y de parte gaseosa. En la que la sólida esta se va formando por sus minerales, encontrándose en contacto tanto en su porosidad de partículas. En cambio, en la líquida es donde que nosotros vamos a ir obteniendo el agua retenida en los poros del suelo. Y en la gaseosa es donde que va a pasar la oxigenación del suelo. En la formación del suelo nosotros estamos viendo que esta va a ser siempre el resultado de la meteorización y de los años de los seres vivos, dando que mediante todo este proceso se ha constituido mediante una roca madre, mediante el clima y mediante el relieve. Como importancia, nosotros tenemos que el suelo es muy importante, ya que este se viene a ser como un elemento natural, un recurso renovable e importante tanto para la vida del desarrollo humano y tanto para los ecosistemas. Tipos de suelo. En el área de estudio existen una variedad debido a las condiciones físicas del lugar. Los suelos identificados fueron obtenidos del mapa del suelo escala 1, 50.000 del CIGAGRO, las cuales utilizaron la metodología de clasificación de suelos de la Soil Taxonomy. En esta parte voy a ilustrar 2 tipos de suelo importantes de la zona de la microcuenca del río Cutuchi: suelo entisoles y suelo inceptisoles. La mayor extensión de la microcuenca posee suelos de tipo inceptisol. Esto se caracteriza por poseer materia orgánica negra suave, untuoso, meteorizada. Estos posee sobre 30 a 40 centímetros de espesor. Son suelos arenosos. Una pequeña extensión del área de estudio constituye suelos de tipo entisol. Se caracteriza por poseer un suelo de ceniza arenoso, profundo, arena media a gruesa más de 0.5 milímetros o menos de 2 milímetros. El análisis de suelo consiste en determinar los nutrientes que se encuentran en la muestra gracias a las determinaciones físicas y químicas que estos presentan. Para poder realizar una muestra superficial se va a realizar de la siguiente manera. Evitemos tomar estas muestras en sitios con parches arenosos, terrenos hundidos con escombros o donde haya cachaza y en drenajes. Los materiales que se va a utilizar es una pala, un cuchillo, una bolsa plástica y la etiqueta del muestreo. Comenzamos con el primer paso, que vamos a limpiar la zona de muestreo. Segundo paso, introducir la pala hasta hacer un hoyo en forma de V de 20 centímetros de profundidad.
Tercera parte. Tomar una parte de la tajada y sacar aproximadamente 1 kilo para colocarlo en la bolsa plástica. Cerrarla y marcar el muestreo con el nombre, fecha, hora, la latitud y altitud donde se hizo el muestreo y llevarla al laboratorio con el formulario correspondiente lo más pronto posible. Después de haber tomado la muestra, se va a seguir los siguientes pasos para el transporte de la muestra al laboratorio. Primero, el peso de la muestra no debe de ser inferior a 0.5 kilogramos. Segundo, se debe refrigerar o congelar las muestras inmediatamente luego de la recolección de la misma. Para ello se debe utilizar cajas térmicas o refrigeradores de campo. Tercero, para transportar las muestras, los recipientes deben de estar protegidos y sellados de manera que no se deterioren ni se pierdan cualquier parte de ellos durante el transporte. Cuarto paso, en el transporte de las muestras deben guardarse en un ambiente fresco y protegidos de la luz. De ser posible que la muestra debe colocarse en un recipiente individual, de preferencia impermeable. Si el tiempo de traslado de la muestra excede el tiempo permitido en la norma técnica INE/ISO 10381-6 de la conservación de la muestra, es recomendado reportar a tiempo el tiempo que se transcurrió en el muestreo y el análisis. Textura in situ del suelo. La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. Los suelos poseen diferente capacidad de retención de humedad, que depende también del contenido de materia orgánica presente. La textura tiene que ver con la facilidad que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene, la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. La textura del suelo se clasifican en fina a gruesa. La textura fina indica una elevada proporción de partículas más finas, como el limo y la arcilla. La textura gruesa indica elevada proporción de arena. El análisis de textura es el conjunto de operaciones útiles para determinar las proporciones cuantitativas de cada fracción que presenta el suelo. Existen varias texturas del suelo, como la arenosa, arenosa franca, franco-arenosa, franca, franco-limosa, franco-arcillosa, franco-arcilloso-limosa, arcilloso-limosa, arcillosa. Para saber qué textura tiene el suelo de la cuenca del río Cutuchi, procedemos a recoger una poca cantidad del suelo para poder analizar y saber así su textura in situ mediante el tacto y vista. Al sentir en nuestros dedos, se siente que tiene una consistencia suave y no se seca rápido. Entonces el suelo es franco-arcillosa, ya que el suelo es húmedo, suave y posee tierra negra. Por lo tanto, el suelo es inseptisol. Cuando se habla de los límites de consistencia, es importante mencionar las propiedades del suelo o cómo se comportará al momento de hacer una construcción o de un estudio, debido a que las propiedades están relacionadas directamente con los factores como la humedad. Los esfuerzos. Todo objeto que tengamos se puede someter a un esfuerzo, como se observa en la ilustración. Si se intenta aplastar el objeto, se está sometiendo a un esfuerzo. El esfuerzo cortante, como se ilustra, vemos que tiene un objeto rectangular, que por la parte de la mitad tendríamos el eje longitudinal. Las fuerzas cortantes tratarán de romper este objeto. En este caso, estas fuerzas son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados con respecto al eje longitudinal. En el siguiente gráfico, por ejemplo, si tenemos la cantidad de agua muy elevada, afectará directamente a la resistencia de los esfuerzos cortantes. Y mientras la humedad vaya disminuyendo y el suelo esté seco, aumenta la resistencia a la tensión. Cuando estemos en el 0%, el suelo tiene la propiedad de un sólido. A la mitad de estos dos límites se lleva a cabo el estado plástico, donde se caracteriza por ser un suelo maleable similar a la plastilina. En la siguiente ilustración observamos la variación del volumen con respecto al contenido de humedad de un suelo. El origen de los límites de consistencia data de los años 1900 y hasta la actualidad se sigue utilizando este método desarrollado por Albert Atterberg, que se utiliza para describir la consistencia de grano fino. Este científico definió 4 estados dependiendo desde luego
del contenido de agua. Por ejemplo, como vemos en la ilustración, tenemos una línea donde inicialmente tenemos un estado totalmente seco y vamos poco a poco aumentando el agua. A partir de estos 4 estados se definió 3 límites que delimitan las fronteras de los estados, como el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. En el límite líquido el suelo se comporta como un fluido. En el límite plástico se deforma sin fisurarse ni romperse. En el semisólido disminuye su volumen al reducir la humedad, y en el sólido el volumen del suelo ya no varía con el secado. Vamos a aprender cómo se determinan los límites de Atterberg, los cuales son 3: el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Límite líquido, copa de casa grande. Este es un instrumento utilizado para la medición del límite líquido de una muestra de terreno. Su definición dice que el límite líquido es el valor de la humedad cuando se cierra a 25 golpes. Límite líquido, copa de casa grande. En la siguiente tabla usaremos datos asumidos que han sido ya obtenidos en un laboratorio y vamos a calcular la cantidad de humedad con la siguiente fórmula: porcentaje de humedad es igual al peso del agua sobre el peso del sólido multiplicado por 100, donde el peso del agua es igual al peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca, y el peso del sólido es igual al peso de la flanera más la muestra seca menos el peso de la flanera. Como resultado obtenemos que la cantidad de humedad es igual al 82.10%. Como podemos ver en los resultados, la humedad va aumentando y el número de golpes va disminuyendo. Esto es porque conforme más agua va teniendo, el suelo es más fluido. La curva de fluidez o curva de flujo nos permite obtener el límite líquido. Y este es el valor de la humedad cuando se cierra a 25 golpes. Se traza la humedad en el eje Y y el número de golpes en el eje X. Una vez ya colocados los datos, vamos a hacer clic derecho en uno de ellos, vamos a seleccionar los puntos dados y agregamos línea de tendencia y escogemos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R, y en la ecuación podemos sustituir el valor a 25 golpes. Simplemente sustituyo el valor de X como 25 y obtengo que el valor de humedad es de 85.29. Determinación del límite plástico con el método de rollos. Los resultados que tenemos aquí en esta tabla usamos la fórmula: porcentaje de humedad es igual al peso del agua sobre el peso del sólido por 100. Reemplazando los datos obtenemos que el límite plástico es 34.86%. Límite de contracción lineal. Aquí ya tenemos los resultados. Es muy recomendable que cuando se hagan las mediciones se tomen al menos 3 valores para que podamos tener un promedio. Usando la fórmula, contracción lineal es igual a la longitud inicial menos la longitud final por 100 sobre la longitud inicial. Ya reemplazando los datos de nuestra tabla tenemos que como resultado un 21.8%. Esto significa que la muestra se redujo un 21.8% con respecto a su longitud inicial.